Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que se conectaron a nuestra conversación sobre el Anuario Estadístico de Cine Mexicano a sus 10 años de empezar. Estamos muy emocionados todos. Yo estoy algo nerviosa, pero todo bien. Va a ser una plática más relajada. Queremos decirles que
sabemos que ya el anuario ha sido ampliamente leído y analizado por ustedes, entonces justamente queremos que esto sea más una conversación más relajada sobre las perspectivas y un poco la historia del anuario. Entonces quiero agradecer mucho a los invitados de esta tarde, María, Marina, Raúl, Rosario, que todos son una muy, muy importante parte del anuario. Justo quisiéramos iniciar esta charla, que también es una celebración, con un poco de historia sobre la publicación, que pues Marina Stavenhagen, cineasta, fundadora del anuario y del equipo de investigación de IMCINE, nos puede hablar muy bien de este tema. Marina, hola, muchas gracias por estar aquí hoy, es muy importante para nosotros tu presencia. Pues quisiéramos que nos platiques un poco cómo surge el anuario, cómo era el contexto en ese momento para iniciar esta publicación y pues demás detalles que nos quieras compartir. Claro. Bueno, primero muchas gracias por convocarme a esta conversación. La verdad que ha sido la oportunidad para mí de revisar un poquito de historia, ¿no? Y pues, de estos 10 años, volver a ver los libros, revisar los números, pero sobre todo recordar con mucha emoción, digamos, de dónde surge la idea, de dónde surge esta historia, ¿no? Y esta herramienta que hoy en día creo que es fundamental, digamos, para todo el sector audiovisual en México, ¿no? Todo el mundo lo esperamos con mucha emoción, con muchísimo interés y se vuelve un documento de referencia. Y bueno, yo quiero decir aquí que ha sido fruto de muchísimo trabajo de pues diversos grupos de investigadores, de gente realmente comprometida con el sector cinematográfico y audiovisual. Y bueno, brevemente les cuento que digamos, las instituciones del sector público están obligadas siempre a presentar pues sus indicadores de gestión, ¿no? Año con año, semestre con semestre, etcétera. Y cuando yo estaba al frente del Instituto Mexicano de Cinematografía, era, bueno, el año 2008, 2009, por ahí, siempre me quedaba y nos quedábamos un poco en el equipo, un poco perplejos bueno, las cifras que se presentaban en estas juntas de gobierno, ¿no? Que eran, pues, cifras como muy duras, que teníamos que obtener, pues, de empresas, en ese momento Ibope o Rentrac, ¿no? Sobre la exhibición del cine mexicano en el contexto, pues, del cine en general, pero sonaba súper frío y sobre todo, digamos que aunque se iba viendo pues cierto impacto y cierta mejoría, no se comprendían realmente las variables dentro de las cuales, digamos, estaban ejerciendo las políticas públicas de fomento a la producción y a la exhibición cinematográfica, ¿no? A la promoción del cine mexicano. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no estábamos logrando transmitir del todo, pues, cuál es el impacto que hace la institución y cuál es el impacto que hace, digamos, el cine nacional en un ecosistema audiovisual pues muy cambiante, ¿no? Entonces, de alguna manera, conversando con el equipo, que debo reconocer que había en ese momento, y sin duda lo sigue habiendo, pero ya no los conozco, un equipo fantástico de jóvenes profesionales, investigadores, antropólogos, economistas, administradores, sociólogos, digamos, gente que estaba realmente comprometida con la investigación, ¿no? Cinematográfica, y que desde el área de lo que se llamaba finanzas, evaluación y rendición de cuentas, propusieron, esa es la verdad, ellos lo propusieron, un área, digamos, que luego se llamó de investigación estratégica, análisis y prospectiva. ¿Por qué? Porque lo que necesitábamos era no solo generar nuestra propia información para contrastar los datos, pero también para integrar otras variables que nos parecían muy importantes de reconocer en la complejidad de todo el sector audiovisual y cinematográfico, ¿no? Nos interesaba en particular el consumo.
qué pasa con el consumo de cine mexicano, en dónde estamos, cuál es la percepción de la gente sobre el cine mexicano. Así que debo reconocer que fue gracias al empuje de este equipo realmente brillante, al que le debemos mucho para la construcción de esta herramienta. Juan Carlos Domínguez, Mariana Cerrilla, Ernesto Román, Rodrigo Chávez, encabezados por un equipo a cargo de Rodrigo Soto. Quiero decir, había un grupo de profesionales, la verdad, que dijo, vamos a armar un área de investigación para generar esa información estadística, para poder nosotros generar datos confiables, pero no solo eso, sino hacer el análisis desde el cual nos interesa, digamos, esta comprensión de cómo funciona el sector. Estábamos inspirados en ese momento y creo que es una herramienta que sigue siendo muy inspiradora en el Observatorio Europeo del Audiovisual, que tiene ya muchos años, se formó en 1992 y constantemente, digamos, estábamos en contacto con ellos, veíamos de qué manera recolectaban sus cifras, procesaban sus datos, analizaban diversas variables, ¿no? Y bueno, pensamos que era el momento en que realmente la institución tenía, digamos, esa responsabilidad. Generar información, analizarla, estudiarla, reflexionar y presentársela de manera muy accesible, de manera totalmente transparente, con todas las referencias necesarias, pues a un sector profesional en pleno crecimiento y también muy complejo y muy cambiante, ¿no? Queríamos una herramienta que fuera gratuita, accesible para todos, ¿no? Hay que recordar que las empresas que producían los datos en ese momento, pues cobraban, ¿no?, una cuota por el acceso a esos datos y no era accesible para todos, ¿no? Y bueno, de repente, hay que decirlo también, eran datos que otras empresas manejaban en función de sus propios intereses. Así que realmente para poder situar, digamos, en dónde estaba el cine mexicano en ese momento, pensamos que era muy importante generar esta herramienta propia, ¿no? Uno de los primeros pasos, y creo aquí importante recordarlo, fue que se lanzó el equipo a generar y a realizar una encuesta nacional de consumo y percepción del cine mexicano, a diseñar la metodología, a contratar un equipo de encuestadores para ir casi que puerta por puerta tratando de entender cómo ve el público al cine mexicano, cómo lo ve la gente que no necesariamente va a las salas de cine y puedes, digamos, entrevistar a la salida de la sala. Así que eso nos dio mucha luz y mucha pista sobre cómo se estaba percibiendo el cine y sobre cuáles eran los canales a través de los cuales el público mexicano tenía acceso al cine mexicano. Con lo cual se empezó a diseñar el primer anuario, ¿no? Con capítulos que, bueno, si ustedes entran hoy en día a la página del IMCINE, ahí está, digamos, el primer anuario y es interesante ver esa referencia. Se habló de infraestructura cinematográfica, evidenciando que, desde luego, está toda centralizada o lo estaba mucho más en ese momento, que faltaba mucho por hacer en términos de acceso a las salas de cine, ¿no? ¿Qué pasa con la televisión, el cine mexicano en la televisión? ¿Qué pasaba con el DVD en ese momento, no? ¿Cómo se distribuía el DVD y los títulos mexicanos en ese formato? ¿Qué pasaba con el Internet, que apenas, digamos, empezaba a tener una importancia relevante? ¿Cuál era la apreciación o la distribución del cine mexicano en el extranjero, por ejemplo? ¿Qué pasaba con los festivales de cine como una opción inevitable de exhibición para el cine nacional, ¿no? Es decir, muchas variables que no se estaban tomando en cuenta en los famosos informes de gestión, ¿no? Y que creo que es muy importante considerar, analizar, reflexionar, porque son una herramienta fundamental para el diseño de políticas públicas. Así que yo creo que, digamos, un poco poniendo el dedo en el consumo del cine mexicano, se dio como el primer paso a generar una herramienta, digamos, de análisis
que permitió incluso hablar con todas sus letras de la piratería y de cómo la piratería estaba siendo también una plataforma importantísima para pues el consumo del cine nacional para quienes no tienen acceso a las salas cinematográficas por las razones de inequidad que conocemos, ¿no? Entonces, me parece que generamos una herramienta que además la verdad es que fue súper bien recibida por todo el sector. Digamos que todo el mundo cerró filas alrededor del anuario. Fue de alguna manera sorpresivo, pero se fue y se ha ido consolidando, ¿no? Pero digamos que se volvió una herramienta no solo para los investigadores, ¿no? Los estudiosos del tema, para los estudiantes, sino para los profesionales en activo, no solo los creadores, sino los distribuidores, los exhibidores, los promotores del cine nacional y un montón de profesionales, digamos, indirectos del sector audiovisual, ¿no? Hoy en día yo veo que eso pues se ha transformado profundamente. Digo, estos 10 años parece que hubieran pasado muchísimos más. Efectivamente, el anuario o los anuarios cada año han ido reflejando estas transformaciones y esta manera en la que se ha vuelto complejo el ecosistema cinematográfico y audiovisual. Creo que el anuario lo refleja con toda precisión y cada año se han ido agregando cosas, no solo por cómo se observa el panorama cambiante, ¿no? Y entonces se hace especial hincapié ahora en las plataformas, por ejemplo, o se introducen variables que yo celebro muchísimo de tipo económico, social, geográfico, para entender dónde está la producción de cine nacional y dónde está el consumo y dónde está el público y cuáles son las políticas públicas que nos faltan para realmente garantizar ese acceso, bueno, de lo que tanto hemos hablado todos, ¿no? Para la cinematografía nacional. Así que, en suma, quiero decir que creo que se construyó una herramienta fundamental para el análisis y la comprensión de la complejidad de un sector enormemente dinámico y cambiante. A ver qué pasa con el nuevo escenario, digamos, pandemia, post-pandemia y todo lo que eso va a repercutir en la producción y en el consumo, ¿no? De los contenidos audiovisuales y cinematográficos. Creo que el anuario ha reflejado un crecimiento muy importante del sector, ¿no? Hay más películas dirigidas por mujeres, hay más infraestructura cinematográfica, hay más, digamos, festivales de cine, hay más. Sin embargo, y creo que, bueno, pues esto es algo que es evidente y de lo que hemos hablado todos, falta muchísimo por hacer, porque también el anuario refleja que no han del todo cambiado los problemas estructurales de la inequidad en el acceso al cine nacional, ¿no? Y bueno, es muy interesante ver cómo ha evolucionado, pero creo que le corresponde a una sociedad o a una comunidad organizada con todas esas herramientas en la mano, contribuir a que pues se diseñen los nuevos escenarios, ¿no? Así que, pues bueno, es lo que yo podría decir sobre el origen, pero sobre todo, la verdad, celebrar que sea una herramienta que se mantiene dinámica, ¿no? Que se mantiene cambiante, que incorpora nuevas variables, nuevas perspectivas, nuevas miradas a lo mejor sobre viejos problemas, que aporta luz sobre pues distintos aspectos del quehacer audiovisual y cinematográfico, ¿no? De entrada, creo que hemos pasado de considerar al cine y la cinematografía como ese nicho casi vinculado con el soporte físico del negativo, ¿no? O el consumo en una sala de cine oscurita, cerrada, etcétera, a una visión muchísimo más amplia e incluyente del cine y el audiovisual y todo lo que hoy se genera en términos de contenidos audiovisuales y que se consume por muchísimas otras vías, ¿no? Las redes sociales, las plataformas, los sistemas de suscripción, ¿no? En plataformas, la televisión abierta, desde luego que se nos olvida, pero sigue siendo nuestra plataforma principal para el cine nacional, ¿no?
para muchísima gente, ¿no? ¿Qué pasa con todas las versiones y posibilidades de un cine comunitario, de los espacios alternativos, ¿no? No sé, me parece que se ha ampliado la visión y yo creo que el anuario ha servido a lo largo de estos 10 años a que conozcamos muchísimo más en dónde estamos parados y qué tenemos y qué nos falta. Así que felicidades a todo el equipo. Rosario, tú estás ahí desde hace muchísimos años, así que celebro de verdad y te felicito por pues por los resultados, ¿no? Muchas gracias, Marina. Antes de continuar, voy a volver a presentarlos porque hay mucha gente que nos pregunta específicamente quién es cada quien. Marina es cineasta y también fue fundadora del Anuario y del equipo de investigación y hace muchas otras cosas. Raúl Figueroa es director de las cuentas satélites del INEGI, que lleva la de cultura y también la de cine. También es cinéfilo y puede hablar de muchas cosas más, pero bueno, ahorita la cuenta satélite. Rosario Lara es coordinadora del anuario en IMCINE y María es directora general del IMCINE, a quien le quiero ceder la palabra para que nos hable pues de este anuario, del número 10, de la actualidad, de cómo lo vemos este año y qué sigue. Tu micrófono. Ya lo abrí. Hola a todos. Pues es un gusto saludarlos, saludar a este panel, agradecerles mucho, Marina y Raúl, que estén con nosotros, y a las de casa, que son las responsables que hablarán más sustantivamente del anuario, Rosario Lara, que lo encabeza, y Fernanda Río, nuestra directora de promoción. Realmente sin ellas dos, el anuario, este 10º anuario no sería lo que es. Y agradecerles a todos los que han participado en el anuario, nos referiremos a ellos un poco más adelante. Pero retomando lo que nos has compartido, Marina, sí quiero dejar muy claro que este 10º anuario en todo momento te hemos tenido presente, te lo dedicamos. Te lo dedicamos porque te lo agradecemos, es parte de la labor que tú hiciste en el IMCINE, muy valiosa, de la cual le damos muchas directrices, muchos programas. El IMCINE que tenemos hoy, se lo debemos a todos los que han participado en IMCINE, por supuesto, pero de manera muy especial a ti, que construiste cosas muy valiosas que perviven y que valoramos muchísimo en el IMCINE. Entonces, muchas gracias, Marina, qué bueno que nos acompañas. Gracias, María. Qué linda. En este décimo aniversario está dedicado a ti este anuario y esta conversación. Y lo que has dicho es muy completo y muy, muy profundo, muy complejo. Me alegra pensar que en tu opinión hemos avanzado en ampliar algunas cosas que se fueron sentando en los anuarios anteriores en estos 10 años. Creo que es importante lo que hemos avanzado en términos de reflejar la doble naturaleza del propio cine, que por un lado el reto es reflejar a la industria cinematográfica un crecimiento económico, una derrama económica, una generación de empleos, directos y indirectos que conforman una comunidad muy importante para la economía del país, en este momento ya muy importante, y además afortunadamente muy vigorosa, que ha crecido para bien de una manera especial en el país. Y por la presencia del país en otros foros, en foros internacionales también han reflejado este crecimiento de la industria cinematográfica, pero también pretendemos que el anuario siga creciendo en el otro aspecto, en reflejar la otra parte de la naturaleza cinematográfica, el trabajo artístico, el trabajo de los creadores, el trabajo de las comunidades que hacen cine y audiovisual, el trabajo, enorme trabajo, diverso trabajo que se hace a lo largo de todo el país, porque como bien mencionaste, han sido años de que ha estado sumamente centralizado la labor cinematográfica y audiovisual, y afortunadamente se está transitando en un camino de mayor equidad, de mayor inclusión, de mayor balance y equilibrio, y el desarrollo del audiovisual y el cine de manera regional lo queremos registrar muy puntualmente, muy ampliamente,
para tener las herramientas de hacerlo crecer y lograr un país mucho más equilibrado y fuerte, porque el país en su conjunto es lo que nos hace fuertes. Entonces, eso hemos tratado de hacer crecer en el anuario. Ya nos hablarán más puntualmente Fer y Rosario, por supuesto. También Raúl seguramente nos dará muchos datos que nos servirán mucho, pero quiero reconocer de entrada que es un anuario que tiene contenidos nuevos, más de 100 páginas de contenidos nuevos, inéditos. Sí estamos abordando caminos nuevos, sí estamos, creo que siguiendo el compromiso de hacer crecer el anuario y que refleje de una manera más completa el quehacer cinematográfico y audiovisual del país para poder diseñar las políticas públicas que posibiliten todo. Entonces, en este sentido, estos contenidos nuevos son importantes para nosotros. En todo momento queremos que la información sea puntual, sea precisa, sea clara, ¿no? Sea clara, sea exacta. Y los invitamos desde el momento en que quieran participar en preguntas en esta conversación, y también poniendo a su disposición un correo electrónico que es el de p.investigacion@imcine.gov.mx, que Fer va a poner en la pantalla. A través de ese correo, que se sientan absolutamente libres de señalarnos cualquier imprecisión que consideren que esté en el anuario, cualquier dato que sienten que esté faltando, cualquier corrección de cualquier tipo o ideas generales de qué debemos seguir incluyendo o hacia dónde debe seguir creciendo este anuario estadístico tan valioso desde el primer ejemplar, y que esperamos que su valor siga creciendo año con cada nuevo anuario. Estamos tratando de, si bien es importante y ineludible hablar de promedios de cosas, queremos pasar más allá de los promedios, porque es un país, el que habitamos, sumamente desigual, en lo que los promedios ocultan muchas cosas de desigualdad. Entonces, tratamos de pasar en nuestro anuario a las precisiones, ¿no? Si se dice que, de acuerdo a ciertas estadísticas, los mexicanos van al cine en promedio 2.7, me parece que es el dato que efectivamente ponemos en nuestras estadísticas. Obviamente no estamos hablando de todos los mexicanos, estamos hablando de una porción muy reducida de mexicanos. Y no es que vayan 2.5, van más veces, porque en realidad muchísimos más mexicanos no van nunca o casi nunca. El reto de ser precisos, si bien manejamos los datos, solamente podemos ser precisos si tenemos los datos y los empezamos a trabajar con puntualidad y con corrección para entender realmente el país que habitamos. En ese sentido, la participación de todos es sumamente valiosa, y invitamos a que a partir de la lectura pausada, específica, que ofrece en muchos capítulos del anuario, les provoque, háganos saber sus comentarios para seguir creciendo en el sentido de ser más precisos y más puntuales. En términos del crecimiento económico también, ahora mismo en nuestro gobierno está en discusión el mismo concepto del PIB, ¿no? La participación de la industria cinematográfica en el PIB nos da una señal. Por supuesto que es importante que la industria es vigorosa y que participa activamente en el crecimiento económico del país, pero de nuevo, durante mucho tiempo se han utilizado mecanismos y formas que también borran un poco la inequidad, ¿no? Borran un poco quién sí está participando y quién no, dónde sí se está participando y dónde no, dónde hay desarrollo, dónde no hay ningún desarrollo. Y tratamos de que el anuario sea muy puntual para avanzar en estos terrenos para el bien del desarrollo general del país, y también del desarrollo económico, que significa el quehacer cinematográfico y la industria cinematográfica, por supuesto. En fin, hay muchas cosas que platicar. Yo creo que, digamos, esta presentación del anuario virtual obviamente obedece a la pandemia, a la situación en la que estamos viviendo, también de una manera un poco forzados por las circunstancias. Este anuario se abrió a consideración de toda la gente antes de la presentación, y creo que fue muy afortunado. Le estamos quitando cierta solemnidad que tenían las presentaciones del anuario. Yo estoy más cómoda con que se hable del anuario una vez que la gente lo pudo tener, en este caso no en sus manos, pero sí en sus pantallas.
y puede acceder a este anuario cuantas veces necesite y checar los elementos que quiera. Me parece muy bien hablar del anuario con un anuario que ya está abierto a la gente, que no es que esté dando novedades o el dato de cuántas películas salieron el año pasado, sino que más allá de eso está proponiendo muchísimos temas para la participación colectiva. Entonces, yo creo que lo vamos a adoptar para siempre, que primero se distribuye el anuario de manera libre y gratuita, y que después abrimos un foro para hablar de ese mismo anuario y alimentarnos para que el anuario cada vez sea mejor y crezca junto con lo que queremos hacer crecer. Entonces, bueno, ya no quiero tomar más tiempo, quiero que hablen mucho más sustanciosamente Raúl, Fernanda y Rosario del anuario mismo, que tanto nos enorgullece. Termino reiterando que está dedicado a ti, Marina, y a tu labor en IMCINE, y con mucho cariño, y hablemos de todo lo que contiene este anuario, porque eso es nuestro sector, es nuestra industria, son nuestras comunidades, de cine, de audiovisual, son nuestros caminos, es nuestro futuro inmediato, es lo que ya tenemos en las manos que no podemos perder. En fin, todo eso está contenido en el anuario. La cifra de que el 49%, la mitad del cine mexicano, no existiría si no hay apoyos puntuales de los que gestiona el IMCINE, pero también otras entidades para el cine. Es sumamente importante. Es sumamente importante. De ese tamaño es el valor de los apoyos al cine y no se nos debe olvidar. Entonces, bueno, hay muchas cosas con las cuales podemos trabajar a partir de este anuario. Qué bueno que ya todos lo conocen. Y les dejo la palabra para que sigan hablando los que siguen de manera más puntual de todos los aspectos que están en este anuario tan rico y tan diverso. Gracias. Gracias. Pues sí, justamente queríamos pasarle la voz a Raúl, que nos hable de la cuenta satélite. Justamente este capítulo es el que nos habla de esas cifras económicas, de las aportaciones del cine. Y bueno, Raúl, muchísimas gracias. Siempre el INEGI, o sea, quiero decir que el INEGI es uno de los apoyos más fuertes que se tiene para construir el anuario. Su apoyo es invaluable. Las horas de desvelo sacando cifras junto con Rosario para este anuario fue inaudita, y pues les quiero reconocer mucho ese trabajo y ese esfuerzo. Y si nos pudieras hablar, Raúl, de este capítulo, que es el número 1 del anuario, que hacen ustedes cada año, por favor. Sí, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, María. Gracias a todos. La verdad que siempre la emoción de estar con amigos y amigas, en este caso, porque la verdad me la paso rete bien. Siempre el preámbulo, la preproducción de esta charla es realmente fantástica, porque pues comenta muchas cosas que tienen que ver con el tema, pero también cae en el plano de lo anecdótico, que siempre es riquísimo para cualquier charla que tengamos, ¿no? En ese sentido, además, da la gracia, pues claro que siempre empecemos con el logo de que pues, México cuenta con el INEGI, con la sentencia, porque, bueno, así ha sido siempre y así va a ser siempre, no solamente para el IMCINE, sino para cualquier sector que guste involucrarse más en la estadística, y siempre con la promesa de tratar de hacer lo que es difícil, hacerlo fácil, porque hablar de números no siempre es sencillo, y sobre todo cuando siempre nos dan el capítulo número 1, pues sí, como que un poquito le entra temblorina a cualquiera, porque, pues, por ejemplo, en su momento, el anuario del cine, me recuerdo que nos tocó abrirlo con Diego Luna, estuvo José María Yaspi, que estuvo por ahí Danny Glover, y pues siempre ahora sí que estuvieron de teloneros para abrir después el tema de la estadística, y al final de cuentas de algo, cuando es tan emocionante y tan divertido pasar a los datos, parece que es un gran reto, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para que los datos que son aburridos se vuelvan emocionantes? Pues buscarles la utilidad a los datos, ¿no? Si bien María dice claramente que a veces los promedios no son tan buenos, pues siempre depende mucho de la óptica con que los absorbamos, ¿no? Si yo digo que, por ejemplo, entre María y yo nos compramos un pollo rostizado y al final el pollo me lo como yo completo, digo que en promedio cada quien se comió medio pollo. Entonces, como que el promedio no sale tan bueno. Pero yo el año pasado les comentaba que también son muy buenos cuando entendemos, por ejemplo, que si en México el promedio de
de integrantes de una familia es de 3.9. Yo digo que también es muy justo porque entonces el 0.9 nos denota los chaparritos que estamos en cada familia, ¿no? Entonces también puede ser muy buen el promedio si lo sabemos identificar. Pero justamente para que hacerle sentido a las cifras de lo que es una cuenta satélite o de las cuentas nacionales, nosotros los acompañamos en esta enorme aventura estadística, los colegas del IMCINE, desde hace ya 5 años. Es decir, de esos 10 años que tiene el anuario, 5 hemos tenido el honor de que seamos invitados por ustedes y desde luego siempre tratando de llevar datos. Esto es, si nosotros hablamos, por ejemplo, que el quehacer del INEGI a nivel nacional es el de medir absolutamente todas las transacciones que ocurren en la economía, es decir, todo lo que se produce, lo que se consume, se distribuya y se acumula o se ahorra, está medido en las cuentas nacionales. Pero hablar de sectores muy específicos, como es el medio ambiente, como es el turismo, la salud y en nuestro caso la cultura, pues requiere como de un enfoque mucho más profundo. Entonces, pasemos de algo que es promedio nacional o a nivel general, algo más específico que es la cultura, ¿no? Donde si hablamos de cuál es el valor de las actividades culturales del país, estamos hablando de casi un poco más de 3 puntos porcentuales, del 3.2% respecto del Producto Interno Bruto. Y para que tengamos sensación de cuál es la dimensión, yo les digo que en promedio la agricultura de todo el país genera un valor muy cercano también al 3% del PIB de la economía. Esto es decir, es una actividad que pesa en términos económicos mucho más que la propia agricultura. Un poco para que se den una idea de cómo andamos. Pero, y sobre todo, digo yo que pesa más cuando entendemos que la cultura no es justamente para generar recursos económicos, sino yo pienso que es para transferencia de contenidos simbólicos, identidad nacional, tejido social. Entonces, qué padre que si aparte de eso le generas valor económico, pues ya estamos diciendo que la cultura tiene, diría yo, un peso por duplicado. Es decir, además de generar toda esa cohesión social que tanto es importante para nuestro país de bienestar social, además genera ingreso monetario, pues yo creo que es una industria, diría yo, que raya en lo adecuado, en lo idóneo para invertir, ¿no? En algún momento les platicaremos también, por ejemplo, de cómo llevamos los datos todavía mucho más a nivel micro, por ejemplo, de medir áreas naturales protegidas o de medir sitios arqueológicos, donde busquemos demostrar que la promoción y la protección de estos sitios vale la pena también porque genera más beneficios que el costo en que se incurre por ellos, ¿no? Y justamente en esta labor nos metimos más a fondo con los colegas del IMCINE para que del aspecto cultural nos fuéramos justamente al tema del cine, ¿no? En donde, si bien pesa 3.2% del PIB, la cultura es algo así como 700,000 millones de pesos, para que se den una idea. De esa parte, el pastel, la rebanada de pastel más grande, que es algo así como el 37%, 38%, corresponde a los medios audiovisuales, incluido el cine. Esto es decir, es una rebanada muy importante. Y dentro de esa rebanada importante, el 7.8% corresponde a la actividad del cine. Esto es decir, el cine tiene también peso importante dentro de la economía. A pesar de que tiene pocos empleados, en promedio 30,000 empleados al año, 30,000, empleados, puestos de trabajo ocupados, porque es un poco diferente, es decir, son puestos de trabajo, digamos, promedio, ¿no? Porque ya saben que en los oficios hay quienes trabajan a lo mejor 50 horas a la semana, quien trabaja 20, en promedio, digamos, de 40 horas, hablamos de casi 30,000 puestos de trabajo ocupados. Entonces, es una industria que ocupa, pero además genera muchos números, genera muchos ingresos, ¿no? Pero además, obviamente hay actividades que van creciendo, por ejemplo, el cine por plataformas, también que está muy promovido, es también absorbido y desde luego contabilizado desde esta frontera. De hecho, la cuenta satélite busca ser tan exhaustiva que mide básicamente todos los aspectos relacionados con el cine, desde la preproducción, la producción, la postproducción, la difusión, etcétera, etcétera, y la promoción, desde luego, de la actividad del cine. Por eso, un gran amigo de nosotros, Ernesto Piedras, nos decía que había que contabilizar hasta el chesco y las palomitas del cine, ¿no? Y evidentemente así lo hacemos porque cogemos toda la cadena productiva, ¿no? De hecho, yo diría, un poquito pensando en Alfred Hitchcock,
que una película es buena cuando el precio de la cena, la entrada al cine y el parking lo valieron. Es decir, hasta eso tendríamos que contabilizar en términos emotivos y desde luego en términos económicos contabilizamos tanto la entrada al cine, el valor de la persona que te ubica en una silla, la persona de la dulcería, etcétera, etcétera. Porque el cine es todo un conjunto de actividades que básicamente le dan forma. De hecho, si ustedes lo buscan en el sistema de cuentas nacionales, no existe la actividad del cine. Hay que pulverizar las diferentes actividades, atomizarlas y abstraerlas para formar en conjunto el cuadro completo de lo que se llama cine. Por eso hay que hacerlo con una cuenta satélite, que es como un zoom de toda la medición económica, ¿no? Y desde luego que nosotros estamos en esta temática invitados en esta ocasión por María, porque consideramos que todavía seguimos poder colaborando con muchas otras cosas. La cuenta satélite es un enorme paraguas, pero hay muchas cosas intrínsecas que podemos ir ubicando. Por ejemplo, a María desde el año pasado nos decía, oye, es que es importante saber cuántos van al cine, pero también es importante saber cuántas personas no van al cine y lo más importante, ¿por qué la gente no va al cine? La primera caracterización que nos ofreciera que, por ejemplo, hoy los cines se encuentran básicamente en grandes centros comerciales, valga el pochismo, en malls, etcétera, en donde el acceso no es tan sencillo para el común de la gente, donde seguramente no llega el microbús o no llega la pecera, este tipo. Entonces, como que la entrada, digamos, ya genera cierto tipo de cuestiones que tienen que ver con características socioeconómicas, en donde es un tema de interés para María. Y justo a mí los acompañamos también en esta importante aventura de la estadística, donde a través de información que ya genera el INEGI, como el módulo seleccionado de cultura del INEGI, como la encuesta nacional de victimización, como la propia encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, donde ya trae información de cuánto gastamos los mexicanos en cine, donde, por ejemplo, saber si nosotros tenemos alguna percepción de peligro por ir al cine por la noche, o, por ejemplo, ya ese módulo de cultura donde nos dice, básicamente para todos los mayores de 18 años, justamente directamente cuántas veces o quiénes y cuánto gastamos por ir al cine. Entonces, juntando ese tipo de elementos, pudimos dar una caracterización de justamente quiénes no van al cine por algún tipo de este tipo de motivos, perdón. Entonces, obviamente, porque pensar en una encuesta específica para preguntarle a la gente por qué no va al cine, se nos antoja una muestra grande, colgarla de un módulo importante, pienso en el ENOE, el ENIG, etcétera, sería como muy costoso. Entonces, la invitación de María es, ¿por qué no buscamos respuestas con información que ya está dada en lugar de generar nuevos instrumentos que sean caros? Entonces, ahí nos dimos a la chamba justo con Rosario, que es una enorme investigadora, junto con mi colega Manuel Pérez Tapia y Carlitos Pelestor, hicieron un gran pool y, de hecho, estuvieron platicando con María el 16 de diciembre, justamente ahí, en lugar de estar pensando ya en las fiestas de diciembre, estaban trabajando ellos mientras yo ya estaba casi de vacaciones, y desde luego que pudieron tener la oportunidad de obtener datos valiosísimos para darle esta caracterización que se requiere para justamente abordar de manera clara cuál es la problemática principal de la asistencia o no al cine de los mexicanos. Con esto yo cerraré un poco mi micrófono, salvo que María quiera comentar algo o abundar en lo poco que dije, pero que espero que pegue, como diría Jalil Gibran, que puede ser que lo que diga no sea muy listo, pero lo digo para que la otra amistad llegue a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Muy valiosas tus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Pues sí, justamente nunca me había dado cuenta de la presión que era darles el capítulo número 1 del anuario, pero la verdad es que justamente es una de las cifras que nos ayudan a abrir todas las demás cifras, ¿no? Esta aportación en general al país que aporta la cinematografía. Y creo que sí es muy importante que ustedes abran el anuario, si quieres lo podemos reconsiderar más adelante, pero pues muchísimas gracias por la labor, también a Manuel, que lo mencionaste, muchísimas gracias Manuel, que seguramente nos está escuchando, por su trabajo en este desglose de las cifras que hicieron para este año, que justamente ahora, pues Rosario y yo vamos a tomar un poco esta conversación para hablar de las cosas nuevas que incluimos y también de hacer como precisiones sobre cuál fue el trabajo que hicimos este año. Justamente hablando de esto que todos han dicho, de cómo se consiguen las cifras, a mí me gustaría iniciar
diciendo que todo este año, digo específicamente personal, para mí ha sido un proceso de averiguar de dónde vienen las cifras, quién las crea, de dónde viene todo ese trabajo. Como dice Marina, hay un par de empresas que se dedican a esto, ¿no? Que colaboramos con ellas y les agradecemos mucho, Comscore, Ibope, todo este tipo de organizaciones que se dedican a eso, pero justamente es un trabajo y este trabajo implica una remuneración que no siempre puede ser accesible para todos, pero también nos hemos quedado pensando, Rosario y yo, en estas cifras, como mencionábamos el año pasado, de los mexicanos que no van al cine. También tenemos muchísimas deudas, o sea, me gustaría abrir nuestra participación diciendo eso, pero también queremos decir que es un trabajo que toma su tiempo, ¿no? Cada cifra es una pequeña carrera por conseguirla y que este año nos rompimos la cabeza tratando de averiguar cómo obtener ciertas cifras, ¿no? Entonces empiezo diciendo eso, que hay deudas que obviamente vamos a corregir, que como dice María, tenemos un correo y tenemos en nuestra plataforma también una parte que ya explicará Rosario, donde se pueden contactar directamente con nosotros, meter sus películas, sus proyectos, todo, ¿no? O sea, lo que nos interesa también es que la gente nos aporte esas cifras, porque hemos estado tratando de averiguar cómo medir lo que no se puede medir, ¿no? Y justamente esas cifras son las que nos darían más idea de cómo ir gestionando nuevas cosas. Entonces, para iniciar con estos cambios que quiero ir explicando poco a poco, quiero hablar del capítulo de producción. En algunos capítulos no hicimos tal cual cambios, sino que hicimos más bien precisiones. Como dice María, nuestro interés es que la información sea puntual, que sea certera y que si no hacía mucho sentido hacia el exterior, por lo menos para nosotros sí tuviera un sentido concreto y pudiéramos explicar por qué lo decidimos de esa manera. En el capítulo de producción, cuando uno habla de producción, el concepto es muy amplio y entonces no había como un concepto claro que nosotros pudiéramos llamar eso. Entonces, incluimos estas variables que son películas que tuvieran su certificado de origen que da RTC, la propia información del productor o que hubieran sido estrenadas en festivales, ya que como esta parte de la vida de la película comprende todo ese periodo. Esto para tener más claro, porque a veces se registraban las películas por el año en el que habían recibido el apoyo para producirse, ¿no? Como si ya desde ahí se empezara a generar un rodaje o estuvieran cerca de terminarse y eso creemos que no era lo más correcto, entonces metimos estas como especificaciones. También señalamos qué películas son de alguna comunidad indígena, habladas en alguna lengua indígena o producidas por algún realizador indígena. Esto también nos parecía muy importante. También una tabla que incluimos es las películas por fondo público, también porque aunque siempre se menciona cuál porcentaje es producido con fondos públicos, no siempre se decía con cuál, ¿no? Entonces, en este anuario de las 216 películas producidas, ustedes ya pueden observar exactamente en qué fondo, ¿no? Si fue Foprocine, Fidecine, Eficine o privados. Ahí los privados sí es muy difícil conseguir esa información, pero bueno, se aclara qué rebanada del pastel es privada. Incluimos un nuevo apartado sobre formación audiovisual que es muy emocionante. Esto fue una sugerencia de María, para conocer cómo se están formando los cineastas en México. También está dividido muy específicamente por escuelas de paga, por escuelas públicas, por carreras, licenciaturas, posgrados, pero también está separado por talleres, diplomados y capacitación comunitaria, para conocer también todas estas iniciativas. Y llegamos a una parte que a mí específicamente me importaba mucho. También otra cosa que queremos aclarar de este anuario es que no queríamos que el anuario fuera una publicación que resaltara los logros del cine mexicano, sino su realidad. Era muy importante darle tono a los párrafos, cómo está escrito, acomodar las cifras de manera que no se leyera, ¿no? Que porque celebramos el número de producciones no somos conscientes
del número de películas distribuidas o estrenadas, ¿no? No queríamos que tuviera ese tono, sino que fuera una publicación que se abriera al análisis de todos, ¿no? Y así poder identificar estos puntos en los que podrían ser debilidades, pero para poder mejorarlos, ¿no? Nada que no viniera de la mano de una propuesta para mejorar. En distribución y exhibición, nuestra deuda más grande es que no hemos encontrado el mecanismo para incluir al mal llamado circuito cultural a nuestra taquilla global. Es decir, cuando nosotros reportamos que el cine tuvo 34.1 millones de asistentes, no estamos considerando este circuito, somos conscientes de ello. Todo el año buscamos maneras, llegamos a ciertas cifras, pero preferimos todavía no publicarlas hasta que sean lo más cercanas a la realidad para poder incluir también a este circuito que es muy importante y que ya no queremos llamar circuito cultural, sino circuito alternativo, ¿no? Que comprende un número de salas importantes. Entonces, esa es, por ejemplo, una deuda, pero lo que sí quisimos agregar en este capítulo es unas tablas que facilitan la lectura sobre la distribución de cine en México. Es decir, cuando nosotros hablábamos de películas estrenadas, que este año fueron 101, como ya lo sabrán todos los que lo leyeron seguramente, no se especificaba en cuántas pantallas y cuántas semanas había estado cada una de estas películas en cines. Estas dos variables es muy importante cruzarlas porque cuando solo hablamos de asistentes o solo hablamos de taquilla, no estamos siendo justos con las películas. No todas las películas se estrenan con las mismas oportunidades y aquí para nosotros era muy importante que ya desde el capítulo mismo uno pudiera cruzar esas variables. Tiempo por semanas, número de pantallas y además acercamos el capítulo de estrategia de medios que también habla de dónde se publicitaron las películas y las películas que no tuvieron presupuesto para publicitarse, cosa que también es muy importante. Ya por último, voy a entrar a la parte de infraestructura. Como decía, en la parte de los espacios alternativos de exhibición, tenemos esa deuda de encontrar un mecanismo para poder captar mejor sus cifras. Ahí les queremos pedir también su ayuda, ¿no? Ya recibimos muchas cifras de su parte, mandamos formularios que los espacios de exhibición y los festivales responden. Esto también es un gran apoyo para nosotros, tener la información de la propia mano de quienes hacen esta actividad, pero vamos a tener que encontrar maneras más cercanas de participar para poder tener también sus taquillas y sus asistentes y que puedan constar en este documento súper importante. Cambiamos el nombre de cineclubes por espacios alternativos de exhibición. Creemos que también utilizar las palabras correctas es muy importante, entonces cambiamos muchos conceptos y agregamos información también muy valiosa sobre los espacios. Digamos que desagregamos sus actividades, ahora decimos si tienen taquilla, si no tienen taquilla, qué tipo de funciones realizan, en qué espacios se llevan a cabo sus funciones, cosas que eran tal vez muy importantes para conocer mucho mejor estas salas. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que hemos tratado de hacer. Seguimos trabajando todo esto, seguimos tratando de crecer la información, desagregarla y regionalizarla. Pero bueno, del resto de los cambios les puede hablar mucho más Rosario, que es quien se desvela haciendo este anuario. Bueno, yo quiero retomar un poco las palabras de Marina, pues soy una persona que lleva 10 años en el área y pues he visto la transformación de este anuario, de este documento, a través de 10 años que han sido para mí de experiencia y pues estar aquí ahorita para mí representa el trabajo de otras personas que durante todo este camino han trazado este documento, ¿no? Obviamente, como todo tiene que ir en transformación, lo hemos ido adaptando. ¿Qué trabajamos para este anuario? Bueno, yo estoy muy orgullosa porque aparte de formar parte del instituto que me ha permitido crecer, este año formamos un equipo de puras investigadoras que quiero mencionar porque sin ellas también sería imposible recabar toda la información, ¿no? Para el anuario 2019 colaboró con nosotros Damaris Arriaga, Mariana Cerrilla, que regresó
Elizabeth Osorio, y tuvimos 2 asistentes de investigación que apoyaron con, pues, prácticamente su servicio, ¿no? Soy Carolina Covarrubias y Karen Aguilera. Bueno, siguiendo con qué aportamos en este anuario. Este anuario está lleno de, como ya lo dijo María, de un montón de páginas de información prácticamente inédita, porque a lo largo de todos estos años habíamos explorado ciertas variables que nos dieron camino, pero justo estábamos en el momento donde ya el espectro audiovisual era cada vez mayor. Entonces necesitábamos enfocarnos en una necesidad que iba empujando, que era descentralizar la información a tal grado que fuera así lo más minuciosa posible. Primero la regionalizamos a través de 6 regiones que maneja el IMCINE, que es centro, occidente, sur, noreste, noroeste y la Ciudad de México. ¿Por qué desagregamos Ciudad de México en muchas variables? Bueno, pues porque tratándose de promedios, pues la cifra se elevaba muchísimo, entonces para nosotras era muy importante descentralizar totalmente la información hasta darle esa lectura. En el capítulo 4, que es el que más creció, o sea, parte del capítulo 2, que por ahí también incluimos información, que fue una sugerencia de María, que era formato de idioma. No se había incluido nunca información de formato de idioma. Este año traemos información de cuántas películas se están viendo subtituladas, cuántas se están viendo dobladas, cuántos asistentes recurren a ver este tipo de formato. En la parte de infraestructura ya desglosó bastante bien toda la parte de distribución y exhibición. Aún nos falta más, como dice Fer, pero ha sido prácticamente una labor titánica porque es muy importante para nosotros encontrar el camino de que los espacios alternativos de exhibición nos den su información para hacer estadística nada más, y para eso sentarnos en diálogo, sentar en reflexión y abrir brecha, porque sin su información nos es prácticamente imposible. Algunos nos dicen, ¿por qué no está mi película si se transmitió o se proyectó en tal cineclub? Nosotros no nos llega esa información. Entonces necesitamos abrir ese canal, ya lo tenemos, estamos trabajando muy duro en él. En la situación de infraestructura, en el capítulo que más creció, se trabajaron básicamente de la mano con INEGI, del cual el equipo de investigación está sumamente agradecido porque nos ayudó en este acompañamiento técnico de abordar otro tipo de variables que tal vez no nos permiten visibilizar una cifra exacta de cuánta gente no va al cine, pero sí nos permiten entender otras variables de por qué la gente tal vez no va al cine, y eran cosas que no se habían tocado en el anuario, ¿no? Consultamos la encuesta de gasto en hogares, consultamos la encuesta de victimización, consultamos la encuesta intercensal, consultamos cifras de la CONAPO, consultamos cifras del Instituto Internacional Económico por la Paz, que mide el índice de violencia en el país, y esto que nos arrojó un montón de variables que eran sumamente importantes para entender el comportamiento, primero por región, que ya mencioné las 6 regiones, y después por cada entidad del país. Entonces, los cruces que se pueden hacer van más allá de procesos de promedios. De acuerdo con la encuesta nacional de ingreso y gasto en hogares, el 85.8% de los hogares no gastan al cine. Pero esa cifra no nos era suficiente, necesitábamos ir más allá. Si se analiza de forma regional, por ejemplo, la región centro, donde se agrupa el Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, registra 65.7% de su población es de origen indígena. Entre las barreras de acceso en dicha entidad está el promedio de kilómetros que una persona necesita recorrer para acudir a una sala de cine. Aquí es donde empezamos a visibilizar variables que no habían sido tocadas, 50.59 kilómetros. Este indicador no pudo haber sido posible lograr de no ser por el apoyo invaluable del SIC, que es el Sistema de Información Cultural, a través de Alfonso Flores, que nos ayudó muchísimo, de la mano de Manuel, también de INEGI, sobre todo a comprender y descifrar las cifras, porque hacer cifras no es una cosa fácil.
Los números generalmente son duros y la tarea del anuario también durante todos estos años ha sido hacerlo amigable, ¿no? Lo más sencillo posible, entendible, pero sobre todo, claro, esta publicación va mucho más allá de entender cifras globales. Cuando nos vamos a un panorama todavía más específico, se pueden obtener lecturas por entidad que se puede interpretar que en el caso de Chiapas, por ejemplo, por decir uno, 76.4% de la población vive en pobreza, 36.5% del total de su población es indígena, el 29.9% de las personas dijeron o declararon no ir al cine por temor a ser víctima de algún delito, y existen 14 complejos cinematográficos nada más. Se realizan 2 festivales de cine y detectamos 11 espacios de exhibición y 6 actividades de formación, que quiere decir que escuelas o talleres. Como pueden ver, las lecturas que se puede ofrecer por entidad son muy ricas, porque a través de esto se puede ejercer un diálogo y una reflexión de los accesos o desigualdades. Porque a esta parte le pusimos acceso a la cultura cinematográfica, pero más allá da la apertura de exponer la desigualdad. Y se puede medir el cine a través de las cifras que ya tenemos, que nos consolidan empresas como Comscore, ¿no? Del cual también estamos muy agradecidas, de la mano de Luis Vargas, que nos ha apoyado muchísimo con ciertos procesos, con empresas como Ibope, que nos ayudan a entender la televisión. Pero esta información, digamos que ya la tenemos un poco más manejada. Estamos trabajando sobre la información que no tenemos y que necesitamos mucho de la ayuda de todo el sector audiovisual, de todas las personas interesadas en el quehacer cinematográfico, para que nos ayuden a medir lo que todavía no alcanzamos a medir. Entonces, parte de todo este proceso que se hizo en el capítulo 4 de infraestructura fue un cruce de variables estadísticas que son muy relevantes para sentarse a pensar y repensar, ¿no?, políticas públicas, para sentar y repensar sobre el quehacer cinematográfico visto por entidad. Por otro lado, tenemos la plataforma que se llama Anuario CineMX. Esta plataforma fue creada hace 6 años, igual es producto de la digitalización, esfuerzo de 6 años, pero este año tiene unas actualizaciones que van mucho más allá de lo que habíamos explorado, ¿no? Porque partimos de lo mismo. Otra parte importante, antes de que se me olvide, es que este anuario tiene tantas cosas nuevas que yo le decía a Fernanda, no encuentro la forma de compactarlo todo, ¿no? O sea, de hacerlo como lo más breve posible. Tenemos el capítulo, abrimos un nuevo capítulo, que es el capítulo 9. Este capítulo responde a una necesidad que tenía un sector tanto académico como estudiantil. A través del correo de P-Investigación nos llevaba una cantidad de estudiantes o académicos que buscaban información más allá de lo estadístico. ¿Qué quiere decir con esto? Información más allá de oye, ¿cuántas películas se vieron? ¿Cuántas películas están produciendo? ¿Cuántos asistentes? Ellos querían saber, oye, necesito más información acerca de publicaciones, medios de comunicación que hablen de cine. Entonces, a través de entendiendo esa necesidad, abrimos el nuevo capítulo 9, que se llama Investigación de Cine Mexicano. Esto lo hicimos de la mano del CRIM de la UNAM, con investigadores del CRIM de la UNAM, que nos apoyaron coordinados, ¿no?, con el doctor Juan Carlos Domínguez, a ofrecernos todo este panorama de cuántas publicaciones de cine se han hecho durante los últimos 10 años. Entonces, no solo nos quedamos ahí, también lo llevamos a la plataforma. Voy a empezar a compartir mi pantalla para enseñarles un poco de lo que se está haciendo, ¿no? Ahí se ve, perfecto. Ok, bueno, esta es la plataforma. Nuestra plataforma el año pasado tenía, bueno, algunas cosas ya arriba que eran 9 años de lo que era el proceso del cine, visto desde producción, distribución y exhibición. Lo que hicimos fue un reacomodo, ¿no? Incluimos nuevas secciones y un inicio más amigable todavía. Aquí, si ustedes les dan clic, los lleva directamente a nuestro anuario, al 2019. Está un poco lento, pero bueno, este es el anuario.
Hicimos esta otra parte que contiene todas las ediciones anteriores para que tengan a la mano. Estos son los motores de búsqueda, ¿no? Aquí se puede hacer búsqueda por título, ¿no? O podemos buscar una búsqueda avanzada. ¿Qué nos arroja cuando le ponemos, bueno, si le damos en la pestaña ver, nos arroja cifras de distribución, soporte técnico, plataformas digitales? La información que tenemos cruzada en esta base es de producción, distribución, exhibición, soportes físicos, plataformas digitales y televisión. Cuando vamos a la parte de búsqueda avanzada, lo que podemos hacer es, bueno, ya una búsqueda más personalizada por título, director, tipo de clasificación. Se puede hacer a través de 2 motores de búsqueda, que puede ser producción o distribución. Esta parte ya la conocían un poco porque la presentamos el año pasado. Dentro de lo nuevo que también estamos incluyendo es un dossier, ¿no? Por entidad, que es el cúmulo del capítulo 4, ¿no? Que platicábamos ahorita, que nos permite visualizar el cruce de variables a través de un modo interactivo y también totalmente de acceso público. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, variables que pueden ir desde datos estadísticos generales. Nos interesa mucho cruzar los datos de población en pobreza, reconocer dónde están nuestras comunidades indígenas, los índices de violencia, y cruzamos la variable de victimización, que esta también es una encuesta de INEGI, que mide cuánta gente, el porcentaje de que no fue al cine, bueno, que declararon no ir al cine por temor a ser víctimas de algún delito. También tenemos la variable de hogares que no gastan el cine, distancia promedio con ayuda del SIC, ¿no? Cines, pantallas, habitantes por pantalla, asistentes a salas, asistente a cine mexicano, gasto anual en cines, cuántos festivales tenemos por entidad, espacios alternativos de exhibición detectados y actividades de formación cinematográfica y audiovisual, ya sea que conlleven escuelas, cursos, talleres comunitarios, etcétera. Entonces, cada que nosotros movemos nuestro cursor, ¿no? A través del mapa, nos va a arrojar la variable de la entidad que queremos ver, ¿no? También hicimos otro mapa interactivo, en el cual se ve el dossier por entidad, por región, perdón, a través de las 6 regiones mencionadas, y lo que tenemos aquí es que la cifra que nos arroja es la visualización de todos los indicadores que estamos cruzando de la región. En este caso son cuántos cines hay en esa región, cuántos hogares que no gastan en cine en promedio se encuentran, festivales y eventos cinematográficos, espacios alternativos de exhibición y actividades de formación por región. Otra parte que es totalmente nueva y que responde al nuevo capítulo de investigaciones es este fichero que se llama recursos bibliográficos. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, en la parte del anuario lo que podemos encontrar es las estadísticas de cuántas publicaciones de la última década se han publicado tanto en México como en el extranjero. Pero, bueno, hablamos también acerca de los medios de comunicación, un pequeño acercamiento, tanto de medios tradicionales como de blogs, sitios web y demás. ¿Qué tenemos en este espacio? Bueno, en la parte del anuario nos estamos quedando solamente con las cifras y aquí nos fuimos a la parte interactiva. Esto funciona como un motor de búsqueda de biblioteca por palabra, lo podemos filtrar por año, título, editorial y área. También tenemos una referencia en la parte de ver si existe el libro, ¿no? De manera, un campo, pues podría ser la narrativa. Y si le damos en ver y existe el libro, la referencia en Google Drive o en Google Books, o si se encuentra disponible, ampliar más información acerca del libro que estamos buscando. Entonces, esta sección de recursos bibliográficos es un buscador de biblioteca que contiene más o menos 175 publicaciones que tenemos cargadas ya. Todas hablan de cine mexicano y esto responde a la necesidad de todos los estudiantes académicos que nos preguntan, quiero extender la información, ¿dónde la encuentro? Entonces, este fichero es
es ideal para que puedan empezar la búsqueda. Se hizo también de la mano con los investigadores del CRIM de la UNAM y coordinados con el doctor Juan Carlos Domínguez. Otra parte que tenemos nueva es el blog, ¿no? Este blog es otro esfuerzo más que hace el instituto para abrir nuevos espacios y crear nuevos mecanismos de comunicación y de diálogo. En este blog lo estamos inaugurando con un texto del maestro Víctor Ugalde, que se llama El cine, un esfuerzo común. En el blog lo que podemos encontrar, bueno, es el texto y la posibilidad de compartirlo dentro de nuestras redes sociales. Aquí que estamos buscando que las personas nos digan qué piensan, qué opinan a través de ensayos, de reflexiones, cosas que quieran compartir. También a través de instituciones vamos a ir subiendo información. Aquí tenemos otro texto. Algo que también se nos había pasado mencionar, Fer, María, fue esta iniciativa que tomamos de abrir una convocatoria inédita, exhortando a la comunidad, una convocatoria de investigaciones. El resultado de esas investigaciones también se incluye en el anuario, se incluyen 3 investigaciones en el anuario, que son pequeños ensayos reflexivos acerca del comportamiento del quehacer cinematográfico nacional, y en la parte del blog estamos incluyendo que también es el resultado de otro ensayo de esta convocatoria, ¿no?, que se llama Fomento a la Producción Cinematográfica en los Estados y Municipios, un enfoque transversal. Exhortando y pues obviamente invitando a todos a hacerse partícipes de que este es un espacio que estamos generando para ustedes. La forma es a través de entradas de blog, ir nutriendo cada vez más nuestra plataforma Anuario Cine MX para mayor información. Y tenemos nuestra parte de contáctanos. Aquí me gustaría hacer todavía mayor hincapié a que esta parte ya se había presentado el año pasado, pero estamos cada año, como el anuario se renueva, también renovamos la plataforma. Entonces, bueno, encontramos 4 formularios indispensables para nosotros, que son realizadores, festivales y eventos cinematográficos, espacios alternativos de exhibición y un buzón de comentarios que va directo al al correo de p.investigación, donde revisamos todas las variables que nos llegan ahí, las inquietudes. ¿Por qué es muy importante que a través de esta sección ustedes nos contacten? Porque a través de esta sección nosotros sí podemos saber si existe tu festival, si se pasó tal película en el festival, si se está proyectando alguna película en ese espacio de exhibición. Entonces, su participación dentro de estos rubros es sumamente importante, tanto de la plataforma como para las ediciones del anuario. No sé si se me está pasando por ahí alguna cosa. Bueno, un agradecimiento muy importante a nuestro programador, ¿no? Isaac Bárcenas, que es también quien ha estado programando toda esta parte, haciendo cada vez más interactiva la información, creando los canales necesarios para que ustedes puedan disfrutar de la información y sea fácil de leer y no tenga tantos enredos. Es muy importante que al final de cada mapa ustedes consulten bien en todas las fuentes, ¿no?, de todas las variables e indicadores que estuvimos metiendo en nuestro anuario Cine MX. Información actualizada que van a poder encontrar de todas las películas a corte 2019, distribución, exhibición, producción, plataformas digitales, soportes físicos y televisión. Entonces ya tenemos todo cargado. Con esto estamos hablando que tenemos arriba aproximadamente 1,490 películas a corte del día de ayer. Entonces hay bastante información ya en este canal. No sé si por ahí se me está escapando algo. Creo que tú dime, Fer. No, creo que no. Justamente había hecho falta mencionarlo de la convocatoria, a todos estos investigadores que nos aportaron sus perspectivas para esta 10ª edición. Muchas gracias. A Ana Rosas Mantecón por su amplia investigación que se llama Cinefilia para Todos, así en pregunta, y que usa estas variables que mencionó Rosario ya en un texto para explicar o por lo menos tener unas perspectivas sobre por qué creemos que los mexicanos no van al cine en los estados o en algunos estados, ¿no? O sea, creo que eso
aporta mucho, nos acercamos a entender mucho mejor a los públicos de cine mexicano, sus razones, sus vidas. Creo que ese fue un gran aporte, y a Juan Carlos Domínguez, obviamente, que nos aportó también este último capítulo sobre investigación. Creo que tú tenías algo más, Rosario. Pues solo agradecer a la doctora Ana, porque si para los que se les haga un poco complejo, ¿no?, entender los indicadores que vienen por entidad, el texto de la doctora Ana Rosas es así como una gran reflexión acerca de cómo se puede entender todo el panorama del quehacer cinematográfico, ¿no?, con estas variables, y todavía nos falta mucho más, o sea, queremos hacer muchas más cosas, ¿no? Queremos explorar nuevos indicadores y llegar a esa cifra que tanto quisiéramos acercarnos, ¿no?, de cuánta gente real no va al cine, ¿no? Pero pues también nos falta medir cuántos están yendo al cine, ¿no?, en los espacios alternativos de exhibición. Nos falta mucho trabajo por hacer. Pues hay un par de preguntas. ¿Cómo podemos sumar las cifras de asistencia a las salas independientes que no reportamos a Comscore? Como lo mencioné, somos muy conscientes de esta deuda, no, es algo en lo que hemos estado trabajando. Queremos ver de qué manera hacer una plataforma específicamente para este tema. También es muy complicado, es de largo aliento, pero lo estamos trabajando. Es, la verdad, uno de nuestros principales intereses para el próximo anuario. Estaremos haciendo las acciones que se requieran durante este año para lograrlo, así aquí comprometo a Rosario a que lo trabajemos. Este año sí, de verdad lo intentamos de alguna manera, se nos complicó bastante obtener la información, pero sí es algo que hemos estado trabajando. También hay una pregunta sobre el costo promedio por película. Este dato, tengo que decirlo, se omitió en el anuario anterior por un error que obviamente asumimos, pero este dato ya se incluyó nuevamente en este anuario, y no sé, Rosario, si nos pudieras explicar cómo se saca ese dato. Sí, estaba leyendo dentro de las preguntas del costo promedio. El costo promedio, bueno, como lo indica, es un promedio general del total de títulos que tenemos estimados. En el caso del 2016, si tenemos la cantidad de 90%, 85% estimado de cuánto cuesta la película, con eso sacamos el costo promedio. También nos apoyamos mucho, ¿no?, de los apoyos, ¿no?, de cuánto un apoyo estatal, un apoyo gubernamental le puede otorgar a una película, y con eso podemos hacer la proyección estadística correspondiente. Ok. También la gente pregunta cómo pueden obtener el anuario. Hemos estado poniendo la liga al anuario virtual en los comentarios. Pueden tener acceso a través de la página del IMCINE, ahí en el menú dice anuario estadístico, o en una liga que pondré en un momento, que es hacia la plataforma que les enseñó Rosario, donde también están los anuarios, el actual, los anteriores y todo este cruce de datos. Esa ya se repitió. ¿Cómo podemos proponer nuevas líneas de investigación? Rosario. Pues ahí, en la parte del blog, de la plataforma, podría ser un excelente espacio para que si alguien tiene algún ensayo, una reflexión, una línea de investigación que le gustaría abordar junto con nosotros, pues encantados, ¿no? Entonces, la manera, pues, podría ser por ahí, que nos escriban, ¿no?, usando la plataforma en el buzón de comentarios, o directamente a p.investigación@incime.gov.mx. Bueno, pues creo que ya no tenemos más preguntas. Bueno, pero creo que es algo que no medimos. Sobre el dato de digitalización de pantallas y el cobro de BPF, falta ese dato, sí. No sé, Rosario, si tengas alguna, o María, si tengan alguna. Digitalización de pantallas. Creo que se refiere a la digitalización en general, que es por la cual se cobra el BPF, ¿no?
bueno, el anuario nunca lo ha reportado, no tenemos el dato por ahí. No sé, María. Bueno, es algo que también ha sido parte de un diálogo con Canacine, por ejemplo, que ya es cobrar BPF es algo obsoleto, no corresponde, y realmente las pantallas de los complejos cinematográficos pues ya están digitalizadas y bueno, está en ellos ya omitir ese cobro del BPF. Por parte de los apoyos que damos en IMCINE, no se puede con apoyos del IMCINE pagar BPF, porque ya no corresponde y ya están digitalizadas las pantallas. Bueno, pues por ahora ya no veo más preguntas. No sé si quieran dar algunas palabras para cerrar, si alguien tiene algún comentario más. Raúl. Pues solamente, además de darles las gracias por la invitación, pues hacer extensiva también la invitación al público en general para que pues se acerque con nosotros al INEGI. Ustedes son nuestros testigos de que tratamos muy bien, los apoyamos en sus líneas de investigación y desde luego pues siempre para ayudarles a hacer una buena interpretación de los datos, ¿no? Y igualmente si quieren abundar en nuevos temas, con mucho gusto los acompañamos. Aquí lo importante es que usen la estadística, ¿no? Porque también les comentaba anteriormente que pues hacer evaluaciones sin informaciones como hacer conjeturas, ¿no? Entonces, hagamos datos para que construimos verdades, que necesitamos muchas verdades para construir el país que todos queremos, ¿no? Un país mejor basado en estadística, ¿no? Y reitero, cuenten con INEGI, estamos para servirles. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Solo antes de concluir, también agradecer al equipo editorial que nos apoyó a toda la parte, que aparte es gente que ha estado prácticamente los 10 años también del anuario. Nuestro corrector de estilo, Carlos Gordillo, con Gordana Segota, la traducción de Laura Goram, en este año Guadalupe Silva en el diseño, y pues me parece que traía una lista interminable, pero creo que ya son todos. Y agradecer quisiera... a todas las personas que han apoyado. Ay, perdón, no quiero interrumpir. Digamos, he escuchado con muchísima atención lo que se ha dicho. Me parece, la verdad, fascinante, muy, muy importante el trabajo que se ha hecho. Quiero retomar un poco lo que decía Raúl. Efectivamente, la utilidad de los datos, ¿no? La estadística es fundamental para conocer la realidad, pero sobre todo para mejorarla, ¿no? O sea, sí creo que, bueno, toda esta complejidad de datos, esta precisión, estas múltiples miradas, estas perspectivas, nos tienen que ayudar a comprender la realidad, pero sobre todo a entender y a obligarnos a mejorarla, ¿no? ¿Qué podemos hacer con todo esto? Me parece loable que esta sea una herramienta verdaderamente colectiva y transversal a la que todo mundo, digamos, la comunidad del sector puede aportar, no solo sus propuestas, sino nueva información constantemente actualizada, ¿no? Es una herramienta que se nutre por todos lados, creo que eso es fundamental. Y la verdad establece un diálogo muy, muy importante con la comunidad. Yo creo que eso, pues, es quizás el resultado más importante, ¿no? De todo esto. La verdad es que pensando en la importancia hoy de repente cuestionada, ¿no? Del fomento público a la cinematografía, creo que esto da todas las bases para una defensa de los fondos de fomento, del papel de la institución como este facilitador de la información, ¿no? Y bueno, de que en este país tan enormemente desigual, es muy importante, ¿no? El papel de la política pública para poder garantizar el acceso no solo a los medios de producción y a la producción cinematográfica diversa, incluyente, etcétera, sino también el acceso al consumo, ¿no?
ojalá nuestros legisladores puedan asomarse a esta herramienta, ¿no? Con mucha más certeza, pues. Eso es todo. Muchas felicidades, la verdad. Muchas gracias, Marina. Se los haremos llegar, por supuesto, a nuestros legisladores el anuario. Pues muchas gracias a todos por estar aquí, por tener esta charla sobre el anuario. Gracias, Raúl. Gracias, Marina. Gracias. Tú, gracias a ustedes. Rosario. Muchísimas gracias. Enorme. Muchas gracias. Y muchas felicidades. Gracias. Gracias. Pues bueno, esperamos seguir conversando sobre esto en otras ocasiones, porque el trabajo nunca se acaba con el anuario, pero bueno, esto es por ahora en nuestra 10ª edición, y pues muchas gracias por sus comentarios. Y pues también. Bueno. Hasta luego. Gracias. Gracias, bye. Gracias.